Jueves Santo, una noche donde el tiempo se detuvo y Jesús, en su última cena, reveló un misterio que transformó la historia. No fue solo una despedida, fue el inicio de un amor que abraza la cruz. ¿Qué secretos guarda este día sagrado? Acompáñame a descubrir cómo el cielo tocó la tierra en unas pocas horas eternas. El Jueves Santo no es solo una fecha en el calendario cristiano, es un portal hacia un misterio que lleva más de 2000 años resonando en el corazón de la fe. Conocido también como Jueves de Mandato, este día marca el comienzo del Triduo Pascual. 3 jornadas sagradas que abarcan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para los cristianos, estos días no son un simple recuerdo, son la cima de todo lo que creen, un momento donde la eternidad parece rozar la piel de lo cotidiano. Imagínate la ciudad de Jerusalén en esa noche lejana. Miles de peregrinos abarrotan las calles celebrando la Pascua judía, recordando la liberación de Egipto. Hay un bullicio de voces, aromas de cordero asado y el eco de oraciones antiguas. Pero en medio de esa multitud, algo íntimo y trascendental está a punto de suceder. Jesús, consciente de que su hora se acerca, reúne a sus discípulos para una cena que no será como ninguna otra. No es solo la víspera de su crucifixión, es el instante en que el Maestro decide dejar un legado que transformará el mundo. El Jueves Santo se vive con una reverencia que casi silencia el alma. No es un día para ceremonias vacías, sino para sumergirse en una experiencia espiritual. Es como si el cielo, por un momento, bajara a la tierra con una intensidad que corta el aliento. En esta noche, Jesús no solo compartirá pan y vino, establecerá una nueva alianza, una promesa divina que trasciende el tiempo. Según el Evangelio de Juan, él mismo lo sabía. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan capítulo 13, versículo 3. Con esa certeza, cada palabra y gesto suyo en esta noche lleva el peso de la eternidad. Este día no se trata de mirar al pasado con nostalgia, es una invitación a participar, a sentir el eco de aquella noche en el presente. Los cristianos creen que el Jueves Santo no solo conmemora la última cena, sino que la hace viva a través de la fe. Es un momento para detenerse, para contemplar cómo un hombre, siendo Dios, eligió inclinarse ante la humanidad en un acto de amor sin precedentes. Y todo comienza en un lugar sencillo, un espacio que pronto se convertirá en sagrado, el cenáculo. En una calle apartada de Jerusalén, donde el clamor de la Pascua judía se desvanecía en un murmullo distante, un lugar sencillo se alzó como el eje de un giro eterno, el cenáculo. No era un templo adornado ni una fortaleza imponente, sino un salón en el segundo piso de una casa, un espacio que en su humildad escondía un destino monumental. Jesús no eligió este lugar por casualidad. Cada paso suyo estaba cargado de propósito, y con una claridad que solo proviene de quien conoce el final de la historia, envió a 2 discípulos con una instrucción precisa. Id a la ciudad, y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa. El Maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Marcos capítulo 14, versículos 13 al 14. Con esas palabras, un espacio cotidiano se convirtió en un santuario donde la eternidad rozaría la tierra. El cenáculo, derivado del latín coenaculum, lugar para comer, era más que un refugio para la última cena. En esa noche, se transformó en un punto de encuentro donde lo humano y lo divino se fundieron en un abrazo inseparable. La Pascua llenaba las calles de Jerusalén. Era un ritual sagrado. Familias reunidas, corderos sacrificados, pan sin levadura y hierbas amargas recordando la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Cada hogar revivía la noche en que la sangre en los marcos de las puertas salvó a los primogénitos. Un eco indeleble de la alianza entre Dios y su pueblo, memoria viva que resonaba en cada rincón del cenáculo. Pero Jesús, sentado con sus 12 discípulos, estaba a punto de tomar ese rito ancestral y darle un nuevo corazón. No se limitaría a celebrar la Pascua, la redefiniría.
tejiendo una alianza que no estaría escrita en tablas de piedra, sino en su propia vida entregada. El ambiente en el cenáculo era un mosaico de emociones. Las lámparas de aceite proyectaban sombras suaves sobre las paredes y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del vino y las hierbas. Pero más allá de lo tangible, había una tensión casi palpable. Los discípulos, aunque no podían articularlo, sentían que esta noche era distinta. Habían compartido comidas con Jesús antes, pero ahora sus palabras tenían un peso diferente, sus gestos una urgencia contenida. Algunos, como Pedro, tal vez recordaban las advertencias de Jesús sobre su partida. Otros, como Juan, se inclinaban más cerca, buscando captar cada sílaba. No lo sabían aún, pero estaban a punto de ser testigos de un acto que cambiaría la historia, el nacimiento de una fe que trascendería el tiempo. Jesús, consciente de que estas eran sus últimas horas antes del sufrimiento, orquestó cada detalle con una intención que iba más allá de lo visible. La mesa no era solo un lugar para comer, era un altar donde ofrecería su testamento espiritual. Cada plato, cada copa, cada palabra estaba impregnada de significado. Él sabía que al cruzar el umbral del cenáculo, no solo dejaba atrás las calles de Jerusalén, sino que entraba en el umbral de su sacrificio. En ese espacio, el maestro no era un invitado, era el anfitrión de un banquete que alimentaría almas por siglos. El cenáculo no era grandioso como los salones de Herodes, ni sagrado como el templo, pero en su simplicidad residía su poder. Jesús predicaba un reino que no necesitaba palacios, un reino que comenzaba en los corazones humildes. Este lugar, con sus paredes de piedra y su mesa austera, reflejaba esa verdad. Aquí, en la intimidad de una cena, nació la iglesia, no con fanfarrias ni ejércitos, sino con 12 hombres imperfectos, una mesa compartida y un maestro que decidió hacer de lo ordinario algo eterno. El cenáculo fue el primer latido de una comunidad que desde esa noche llevaría el mensaje de Cristo al mundo. Para los cristianos el cenáculo es más que un lugar histórico. Es un recordatorio de que Dios elige lo pequeño para hacer cosas grandes. Es un desafío a buscar lo sagrado en lo cotidiano, a reconocer que una mesa compartida puede ser un altar, que una noche común puede ser el comienzo de la eternidad. En esas paredes silenciosas, Jesús no solo compartió una comida, sembró una fe que florecería en millones de corazones. Y desde esa noche, el cenáculo sigue resonando, invitándonos a sentarnos a la mesa donde el amor de Cristo se hace presente, preparando el escenario para un acto que transformaría esa cena en un sacramento eterno. En el corazón del cenáculo, con los discípulos reunidos alrededor de la mesa, Jesús tomó el pan entre sus manos. El gesto era familiar, parte de la Pascua judía, pero sus palabras rompieron toda expectativa. Tomad, esto es mi cuerpo. Marcos capítulo 14 versículo 22. Luego alzó una copa de vino y proclamó: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos capítulo 14 versículo 24. En ese instante, el pan y el vino dejaron de ser simples alimentos. Se convirtieron en el símbolo vivo de un sacrificio que aún no había sucedido, pero que ya estaba presente en el corazón del Maestro. Este acto, conocido como la institución de la Eucaristía, no fue un ritual improvisado, fue el cumplimiento de una promesa divina, un puente entre Dios y la humanidad. Los cristianos creen que, a través de estas palabras, Jesús se ofreció como el verdadero Cordero Pascual, aquel cuya entrega en la cruz redimiría al mundo. El pan partido anticipaba su cuerpo quebrantado, el vino derramado, su sangre vertida. La última cena se transformó en algo más que una comida. Fue el nacimiento de un sacramento que, para los creyentes, hace presente a Cristo en cada celebración eucarística. Jesús sabía que sus discípulos no comprendían del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus rostros, mezcla de asombro y confusión, reflejaban la dificultad de captar un misterio tan profundo. Pero Él no solo les dio un símbolo, les entregó una misión. Haced esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22, versículo 19.
Con esas palabras, les confió la tarea de perpetuar su presencia, de mantener viva la alianza que sellaba con su sacrificio. La Eucaristía no era solo para esa noche, era para siempre. En la fe cristiana, este momento es la cima de la comunión con Dios. No se trata de un recuerdo lejano, sino de un encuentro vivo. Cada vez que se parte el pan y se comparte el vino, los creyentes participan en el mismo misterio que comenzó en el cenáculo. Pero la mesa aún guardaba otra lección, un gesto inesperado que mostraría que el amor de Jesús no solo se expresa en sacramentos, sino en acciones concretas de servicio. Mientras la luz tenue del cenáculo envolvía la mesa y el eco de las palabras de la Eucaristía aún resonaba, Jesús se levantó en silencio. Los discípulos, absortos en la intensidad de la noche, no esperaban lo que estaba por venir. El maestro, a quien llamaban Señor, se quitó su manto, tomó una toalla y se la puso en la cintura. Luego, con un recipiente de agua, se arrodilló ante cada uno de ellos y empezó a lavarles los pies. Este acto, que en esa cultura era algo que solo hacían los esclavos, dejó a todos en completo silencio. En un mundo donde los líderes exigían reverencia, Jesús redefinió el poder. Lavar los pies no era solo un acto de limpieza, era un símbolo de humildad radical, un desafío a las jerarquías humanas. Pedro, impulsivo como siempre, protestó: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Juan capítulo 13, versículo 6. Su incomodidad era palpable, pero Jesús respondió con calma y firmeza: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Juan capítulo 13, versículo 8. En esas palabras, el Maestro dejó claro que el camino del discipulado pasa por aceptar el servicio, tanto al recibirlo como al ofrecerlo. Cada pie que Jesús lavó, polvorientos, callosos, incluso los de Judas, quien pronto lo traicionaría, era un testimonio de su amor incondicional. No hizo distinciones, no buscó méritos. Con manos que pronto serían clavadas en una cruz, tocó la humanidad de sus seguidores, mostrando que el reino de Dios no se construye desde tronos, sino desde la entrega. Cuando terminó, se puso de pie y les habló directamente: «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan, capítulo 13, versículo 14. Este mandato no era una sugerencia, era el corazón de su enseñanza. Jesús no solo predicó el amor, lo vivió. Enseñó que la grandeza se mide en la disposición de servir, incluso a quienes no lo merecen. Para los cristianos, el lavatorio de los pies es más que un relato, es un modelo de vida. Cada gesto de humildad, cada acto de cuidado hacia los demás, es un eco de aquella noche en el cenáculo. Pero la lección no terminó allí. Jesús, al arrodillarse, también preparó a sus discípulos para lo que vendría. El servicio que les mostraba era un reflejo del sacrificio que pronto ofrecería en la cruz. Y mientras el agua goteaba y las miradas se cruzaban en silencio, una sombra comenzaba a asomarse en la mesa. La presencia de un traidor, un recordatorio de que incluso el amor más puro puede ser rechazado. En la penumbra del cenáculo, con el sabor del pan y el vino aún en la boca, un silencio inquietante se apoderó de la mesa. Jesús, con una calma que escondía un océano de dolor, pronunció palabras que cayeron como un relámpago. «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Mateo capítulo 26, versículo 21. Los discípulos se miraron, desconcertados, con el corazón acelerado. Uno por uno, con voz temblorosa, preguntaron: «Señor, ¿seré yo?». La pregunta no solo buscaba al culpable, revelaba la fragilidad de cada uno, la duda de hasta dónde podrían llegar en la hora más oscura. Judas Iscariote, sentado entre ellos, ya había sellado su pacto con los líderes religiosos. Por 30 monedas de plata había acordado entregar a su maestro. Pero allí estaba, compartiendo la misma mesa, con los pies recién lavados por las manos de Jesús. El contraste es desgarrador. Mientras el amor del Hijo de Dios se derramaba sin reservas, el corazón de Judas albergaba un plan que rompería esa comunión. Jesús, que conocía los secretos más profundos de cada alma, no lo señaló con ira. En cambio,
Con una intimidad que duele, le ofreció un trozo de pan mojado en el plato, un gesto de cercanía en aquella cultura, y le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Juan, capítulo 13, versículo 27. Judas se levantó y salió. El Evangelio de Juan lo describe con una precisión que pesa. Era de noche. Juan, capítulo 13, versículo 30. No solo era la oscuridad del cielo, era la sombra que se cernía sobre el alma de un hombre que eligió apartarse de la luz. La traición de Judas no comenzó en ese momento. Fue un proceso lento, un desvío que empezó cuando permitió que la ambición, el desencanto o la codicia hablaran más fuerte que la fe. Había caminado con Jesús, visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas, y, sin embargo, su corazón estaba lejos. Este episodio no es solo una nota trágica en la historia del Jueves Santo, es un espejo que confronta la complejidad del alma humana. Judas representa la libertad que Dios otorga, tan absoluta que permite incluso rechazar al Creador. Pero lo que hace este momento aún más profundo es la respuesta de Jesús. No lo expulsó, no lo humilló, le lavó los pies, le ofreció un lugar en la mesa, le extendió una última oportunidad de arrepentirse. Este es el amor que define a Cristo, uno que no se retracta, que no calcula, que persiste incluso cuando sabe que será traicionado. La presencia de Judas en el cenáculo nos obliga a preguntarnos: ¿qué traiciones albergamos en nuestro propio corazón? No siempre son grandes gestos como el de Judas. A veces son pequeñas deslealtades, momentos en que elegimos el egoísmo sobre el amor, la comodidad sobre la entrega. Pero la historia de Judas también nos recuerda que el amor de Jesús no depende de nuestra perfección. Él conoce nuestras debilidades y aún así nos invita a su mesa. En lugar de enfocarse en el dolor de la traición, decidió derramar sus palabras más profundas, un testamento espiritual que sostendría a sus seguidores en los días oscuros que se avecinaba. Con la sombra de la traición aún flotando en el aire del cenáculo y los corazones de los discípulos agitados por la incertidumbre, Jesús transformó el peso de aquella noche en un regalo eterno. No era momento para lamentos, era la hora de dejar un legado que sostuviera a los suyos más allá de la cruz. En los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, encontramos las palabras más íntimas y profundas del Maestro, un testamento espiritual que destila amor, consuelo y propósito. Jesús miró a los ojos de sus discípulos, aquellos hombres imperfectos que pronto enfrentarían miedo, duda y persecución. Sabía que la cruz los dispersaría, pero también sabía que su misión no terminaría con su muerte. Con una voz que parecía abrazar el futuro comenzó: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Juan capítulo 14, versículo 1. Estas palabras no eran un simple consuelo, eran un ancla. Les habló de la casa de su Padre, donde hay muchas moradas, prometiendo que regresaría para llevarlos consigo. En medio de la inminencia del sufrimiento, Jesús pintó un horizonte de esperanza, asegurándoles que la separación sería temporal. Pero el Maestro fue más allá. Consciente de que sus discípulos necesitarían fortaleza para continuar su obra, les reveló un regalo divino. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. Esta promesa del Espíritu no era abstracta. Era la garantía de que aunque su presencia física desaparecería, su poder y guía permanecerían. El Espíritu los capacitaría para enfrentar un mundo hostil, recordándoles las verdades que Jesús les había confiado en noches como esta. Entonces Jesús destiló su enseñanza en un mandato que resonaría por siglos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan, capítulo 13, versículo 34. Este amor no era un sentimiento pasajero, sino una entrega radical, dispuesta a sacrificarse, como Él mismo lo demostraría en la cruz. Este mandamiento no solo definía la relación entre los discípulos, sería la marca distintiva de sus seguidores ante el mundo.
No serían reconocidos por su poder o prestigio, sino por un amor que imita el de Cristo. En esta oración, conocida como la oración sacerdotal, Jesús intercedió por la unidad, la santificación y la misión de su iglesia. Fue como si, en ese instante, viera a toda la humanidad redimida, extendida por el tiempo, y la encomendara al cuidado de su Padre. Cada palabra era un hilo que tejía la comunidad de fe, un puente entre aquella noche y el futuro. Este testamento no era solo para los discípulos del cenáculo, era para todos los que abrazarían su mensaje. Jesús les dejó su paz, su espíritu, su amor y su oración, herramientas para construir un reino que no depende de espadas ni tronos, sino de corazones transformados. Mientras las velas titilaban y la noche avanzaba, el Maestro preparó a los suyos para el próximo capítulo, un momento de soledad y lucha que lo esperaba bajo los olivos de Getsemaní. Tras la última cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un tranquilo rincón de olivos cuyo nombre, prensa de aceite, presagiaba el peso que lo aplastaría. Allí, en la quietud de la madrugada, enfrentó su agonía espiritual. Pidió a Pedro, Santiago y Juan que velaran con él, pero se apartó para orar solo, abrumado por una angustia profunda. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. No era solo miedo a la muerte, sino el peso del pecado del mundo y la separación del Padre. Su sudor, como gotas de sangre, revelaba la intensidad de su lucha. Lucas capítulo 22, versículo 44. Mientras Jesús oraba, los discípulos dormían, incapaces de acompañarlo en su hora más oscura. Con ternura los despertó. ¿No habéis podido velar una hora? Mateo capítulo 26, versículo 40. En Getsemaní, Jesús ganó la batalla de la obediencia. Su rendición al plan del Padre, entre lágrimas y soledad, fue un acto de amor supremo. Este momento revela su humanidad, un hombre que sintió miedo y tristeza, y su divinidad, transformando el sufrimiento en redención. Cuando las antorchas de la traición iluminaron el huerto, Jesús se levantó, fortalecido, listo para enfrentar la cruz. Getsemaní no fue solo un preludio al dolor, fue donde el Salvador eligió salvarnos, mostrando que el amor verdadero atraviesa el sufrimiento. La paz de Getsemaní se rompió con antorchas y pasos. Judas, ahora traidor, se acercó a Jesús y lo besó, un gesto de amistad torcido en deslealtad. «Amigo, ¿a qué vienes?», respondió Jesús con serenidad. Mateo capítulo 26, versículo 50, mostrando amor incluso ante la traición. Cuando los guardias avanzaron, Pedro cortó la oreja de un siervo, pero Jesús lo detuvo. «Vuelve tu espada a su lugar». Mateo capítulo 26, versículo 52. Sanó la herida y se entregó, declarando, «Yo soy». Juan capítulo 18, versículo 5. Palabras que hicieron retroceder a la multitud. Los discípulos huyeron y Jesús, como el Cordero, caminó hacia la cruz, cumpliendo un plan divino. La Iglesia conmemora esta noche con profunda reverencia. En la misa de la Cena del Señor se revive la última cena. El Gloria suena antes del silencio de las campanas, marcando el duelo por la pasión. El lavatorio de los pies, donde el sacerdote lava los pies de 12 fieles, recuerda el mandato de Jesús: servir con humildad. Luego, el Santísimo Sacramento se traslada al altar de la reposición, y los fieles velan en adoración silenciosa, uniéndose a Jesús en Getsemaní. El altar se despoja, las luces se atenúan reflejando el dolor que se avecina. El Jueves Santo es paradoja, celebración y duelo, luz y sombra. La Eucaristía, el servicio y la adoración conectan a los creyentes con el cenáculo y Getsemaní. Cristianos de todas las tradiciones honran esta noche, reconociendo el inicio de la redención. Es un llamado a vivir el amor que abraza la cruz, un espejo de la fe que transforma. La Eucaristía, el servicio, la traición y la rendición nos preguntan: ¿amaremos como Él? ¿Serviremos sin esperar nada? ¿Permaneceremos fieles en la oscuridad? Esta noche sagrada muestra que la fe es un encuentro vivo con un Salvador que abraza el sacrificio. El Jueves Santo vive en cada acto de humildad y amor,
invitándonos a ser como Jesús, pan partido para el mundo. Si el Jueves Santo tocó tu corazón, comparte este mensaje con alguien que necesite redescubrir su significado. Suscríbete para seguir explorando las historias que dan vida a nuestra fe. Que este día no solo se recuerde, sino que se viva.